es el enemigo de la fe? El miedo, sí, está bien. Pero el enemigo de la fe es la incredulidad. El enemigo de la prosperidad, la escasez. La pobreza, el enemigo de la riqueza es la pobreza. Así que hay algo bien particular. En cada momento en que usted decide creer, ¿qué enemigo va a venir? Bueno, vamos de nuevo. ¿Cuál es el enemigo de la incredulidad? ¿Cuál es el enemigo de la fe? Usted se distrae y me hace distraer a mí. ¿Cuál es el enemigo de la fe? La incredulidad. ¿Cuál es el enemigo de la prosperidad o de la riqueza? La pobreza. ¿Cuál es el enemigo de la paz? Las tormentas. Muy bien, las tormentas. Así que cuando usted decide creer, se va a encontrar con un enemigo. Y piense en lo que usted ha decidido creer. ¿Ya? Si quiere lo escribe. Ahora que usted decidió creer, ¿qué se va a levantar en contra? ¿Y qué va a decir la incredulidad? Que no puede, que no es posible. Y usted cree que en muchas ocasiones, solo por creer, ya las cosas van a suceder. Que no hay ningún problema, porque usted es hijo de Dios, porque une los cielos y la tierra, porque hay ángeles que están a su favor. Entonces todo es muy fácil. Yo simplemente creo e inmediatamente Dios provee. No es así. La palabra de Dios nos enseña que debemos resistir al diablo y huirá de nosotros. La palabra de Dios nos enseña que el diablo siempre quiere invalidar lo que Dios ha prometido con que Dios dice. Piensen en el otro caso. Cuando usted decide prosperar, ¿qué es lo primero que se va a levantar en contra de la prosperidad? La escasez. Cuando usted decide tener abundancia, dinero, ¿qué es lo primero que se va a levantar? Cuando usted habla de salud, ¿qué es lo primero que se va a levantar? Porque Jesús nos sanó la enfermedad. Así que nosotros tenemos que entender que la vida en Dios es un reto, es un sacrificio, es un desafío constante. Yo hablo de fe y otros hablan de incredulidad. Yo hablo de prosperidad, otros hablan de escasez. Yo hablo de sanidad y otros hablan de enfermedad. Nosotros hablamos de conquistar la tierra y otros hablan diciendo no vamos a dejarla libre. Nosotros hablamos vamos a derrotar al enemigo y el enemigo se va a querer levantar para derrotarnos a nosotros. ¿Por qué? Porque el diablo siempre está contradiciendo lo que Dios habló. Hoy me quiero congregar y el diablo le dice no te congregues. Hoy quiero obedecer a Dios, el diablo dice no obedece. Me quiero guardar en pureza para Dios, comienzan pensamientos de todo lo contrario. ¿Usted no se ha encontrado en esas batallas? El apóstol Pablo decía, porque lo que quiero hacer no hago, termino haciendo lo que no quería. Porque pensaba hacer algo que era agradable a Dios, pero se levanta algo que es contrario a lo que Dios ha establecido. Y esa es una batalla de fe. Por eso se llama batallas de fe. Por eso en Efesios capítulo 6 habla de tomar el escudo de la fe con el cual podáis apagar los dardos de fuego del enemigo. ¿Por qué? Porque está hablando que es una batalla. Cuando Abraham se sintió deprimido, que ya no podía lograr nada, Dios le dice, Abraham, yo soy escudo alrededor de ti. Y Jesús dice en Efesios 6, tomad el escudo de la fe con el cual podéis resistir los dardos de fuego del enemigo. Entonces usted dijo, ay, yo voy a creer, y se pensó que era tan facilito. Yo voy a prosperar, y usted creyó que era tan simple. No, yo tengo salud, y usted creyó que era tan fácil. No, tomad el escudo de la fe con el cual podáis apagar los dardos de fuego del enemigo. La fe es un músculo y usted tiene que ejercitarlo y ese músculo tiene que crecer. No es una fe solamente colectiva como tenemos ahora como ministerio. También hay una fe que es individual. Yo no le puedo prestar mi fe a Gustavo y Gustavo no me puede prestar la fe a mí.
Lo que yo sí puedo hacer es orar para que Gustavo entienda que le puede pedir a Dios para que aumente su fe, o para que los pensamientos difíciles que él pueda estar teniendo, yo pueda interceder por él y abrirle como un espacio para que esos pensamientos se puedan aclarar y él pueda pensar de la forma correcta. Pero yo no le puedo ni rentar ni le puedo dar mi fe. Él tiene una medida de fe y él debe crecer conforme a su medida de fe. Yo lo que puedo orar es para que espíritus de incredulidad que hayan venido a su vida lo dejen libre y él pueda crecer en la fe, en la salud, en la prosperidad. Usted está rodeado todo el tiempo de lo que es contrario a Dios. No necesariamente todo el tiempo nosotros nos estamos rodeando de personas que tengan temor de Dios o que tengan fe. Esos desfiles donde llevan un féretro, usted dice, uy, no quiero pensar ahorita en eso. Ni siquiera usted está visitando el que tienen allí, ni siquiera lo conoce, ni está sentado en la sala de ese lugar, pero usted ya se está sintiendo de ese lugar esa frecuencia. Cuando pasa por un cementerio, de igual forma usted no se queda diciendo, ay, qué cementerio más bonito, qué lápidas. Dos personas se están gritando, se están agrediendo y usted inmediatamente siente peligro, como que qué violencia. Pero ni siquiera el asunto es con usted, pero lo afecta. De igual manera, nosotros al estar rodeados de personas que no tienen temor de Dios, que no tienen fe, nos afecta. Así como pasar por una casa fúnebre, pasar por un cementerio, el presenciar una discusión, como eso afecta nuestras vidas, la fe también la pueden hacer disminuir. No vaya muy lejos. Usted ha hablado con personas en alguna ocasión que en lugar de usted salir a derribar a Goliat, le dan ganas como Saúl salir corriendo. Dice, wow, qué pesado fue hablar con esa persona que solo tiene su confianza puesta en las cosas de este mundo. Así que tenemos que entender que la fe es algo que se tiene que defender. Y Jesús nos dio un escudo, Dios le dio un escudo a Abraham. Que la fe es algo que Dios nos da, pero también tenemos que resistir cuando el enemigo viene a hacer menguar esa fe en cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña que el que retrocede no le agrada a Dios. Y yo no puedo permitir que Dios diga de mí que yo ya no le agrado. Yo voy a creer porque voy a creer. Si Dios lo dijo, yo lo creo y yo voy a ver lo que Dios ha hablado. Y puedo estar rodeado de personas que no tienen fe y no tienen temor de Dios, pero son más los que están con nosotros que en contra de nosotros. Y cuando me rodeo de esas frecuencias, cuando paso por esos lugares, lo primero que hago es decir, Señor, pongo un escudo alrededor. No voy a permitir que eso me afecte. Voy a cancelar esas palabras que escuché. Voy a salir de esos territorios donde había tanta incredulidad. Voy a salir de allí. Y necesariamente en la estación de gasolina a la que tengo que regresar. Pero espiritualmente no dejo mi vida allí. Y eso es lo que yo le quiero enseñar. ¿Cómo puede sacudirse usted el polvo de la incredulidad de este mundo? ¿Cómo estando en este mundo podemos limpiarnos de todo lo que trae escasez, incredulidad, enfermedad, falta de temor de Dios? ¿Cómo podemos nosotros, qué nos enseña la palabra de Dios, qué herramientas nos da para nosotros enfrentar este espíritu? Recuerda que hace 2 domingos atrás le enseñé acerca del cobre, que el que es fiel en lo poco, porque los centavos son hechos de cobre, y el que es fiel en lo poco, Dios en lo mucho lo pondrá. E iniciamos por lo menos por el trigo y terminamos en Jesucristo, cuando Moisés levantó una serpiente yo estaba hablando de cobre, pero usted leyó de bronce. Algunos dirían, el pastor habló de cobre, pero yo leo allá que dice bronce. Pero esa era la idea. Empezamos en Jesucristo y
terminamos en Jesucristo. Porque aprendimos que el bronce en sí no es bronce, no es algo natural como lo es el cobre. Aprendimos que el bronce es una aleación de 80% cobre y 20% estaño o zinc. Así que lo que había en esa cruz no era una serpiente de bronce, era una serpiente de cobre, en su mayoría. Me gusta esta versión, quiero que la podamos leer. Y Moisés intercedió por el pueblo. Jehová le dijo a Moisés: haz una réplica de una serpiente venenosa y colócala en un poste. Cuando haya sido mordido, esa persona tendrá que mirarla para poder vivir. Enseguida Moisés usó una serpiente ¿de qué? De cobre. Gracias. Siguiente. Enseguida Moisés hizo una serpiente de... Gracias. Siguiente. Y Jehová le dijo a Moisés: ¿una serpiente de qué? ¿Por qué? Porque en bronce en sí está conformado el 80% por cobre. ¿Cuáles son las etapas de la prehistoria? A ver, para los que están viendo todavía sociales en la escuela. Etapas de la prehistoria. La primera es la etapa de piedra, se divide en 3 periodos, no los voy a nombrar, pero la primera es la etapa de ¿qué? De piedra. Luego vemos otra etapa que es la etapa de los metales. Inicia con la edad de cobre. Lo estudié alguna vez en la escuela. La edad de piedra, creo que era neolítico, paleolítico y no recuerdo el otro. Luego seguía la edad de los metales y comienza con la edad de cobre. Luego vemos que viene la edad de bronce y luego vemos que viene la edad de hierro. Entre un paréntesis, ¿sabe usted que nosotros como seres humanos debemos consumir cobre? O sea, que nuestro cuerpo, el cobre le ayuda. Claro, no en una cantidad exagerada porque se puede envenenar, pero el cuerpo necesita del cobre. ¿Por qué? Porque el cobre ayuda a la formación de los glóbulos rojos. Qué interesante, una serpiente de cobre. También ayuda al funcionamiento de los vasos sanguíneos. También el cobre ayuda al sistema inmunológico. También el cobre ayuda al esqueleto y los nervios. Qué importante que cuando Dios le dice a Moisés que se haga una serpiente, le dice que haga una serpiente de cobre. O sea, cada uno de nosotros tiene en su cuerpo cobre. También tenemos hierro. Luego viene la primera fue la edad de piedra, luego viene la edad de cobre, luego viene la edad de, dígalo duro, luego viene la edad de hierro. También tenemos hierro en nuestro cuerpo. El hierro interviene en el transporte y da origen transporta el dióxido de carbono que hay en la sangre para que los pulmones puedan expulsarlo. ¿Qué sucedió en la edad de bronce? Vamos a repetir de nuevo. ¿El primero es la edad de qué? No, ustedes. ¿El primero es la edad de qué? Más o menos. ¿Primero era la edad de qué? ¿No le sacaron la piedra a ellos a ustedes? Con lo que primero era la de qué? El segundo, la edad de vienen los metales, viene la edad de cobre, luego viene la edad de bronce, luego viene la edad de hierro. Y qué interesante que el cobre que hay en nuestros cuerpos es el que ayuda en la formación de los glóbulos rojos, el funcionamiento de los vasos sanguíneos, el sistema inmunológico, al esqueleto y a los nervios. Qué interesante que Dios le dijo a Moisés: construye una serpiente de cobre, y esa serpiente de cobre era el tipo de Jesucristo. Así como los que eran mordidos por esas serpientes. ¿Por qué fueron mordidos por serpientes? Porque comenzaron a ser, diga conmigo, desagradecidos. Dios les dio el maná, los sacó de Egipto de la esclavitud, y Dios les dio bendición, alimento, y se comenzaron a quejar.
Estamos cansados de comer maná. Estamos cansados de este trabajo. Estamos cansados de estos hijos. Estamos cansados de esta mujer. Estoy cansado de este carro. Estoy cansado de esa casa. Estoy cansado de congregarme. Estoy cansado. Empezaron a quejarse. Y cuando se empezaron a quejar, Dios hizo lo siguiente. Envió serpientes. Ellos empezaron a morder y comenzaron a morir. Y Moisés clamó por la nación. Y al Moisés clamar por la nación, Dios le dijo: levanta una estaca, y en esa estaca coloca una serpiente de cobre, y cuando alguien sea mordido y mire a ella, va a ser sano. Sabemos con el tiempo que esta serpiente se llamaba Neustán, y que Dios mismo le dijo a Moisés que destruyera la serpiente, porque ya la habían convertido en algo de idolatría. Y la destruyó Neustán, y la desapareció, porque lo que él quería hacer era demostrarles lo que iba a suceder en un futuro, que los que se quejaban, que los que no servían a Dios, los que no honraban a Dios, y la serpiente los mordía y se iban a morir, miraban hacia Jesucristo y eran salvos. O sea que esa serpiente de cobre se convirtió en el modelo de lo que era Jesucristo. Y así ellos, por no ser agradecidos y ser mordidos por serpientes, pero a la misma vez poder mirar esa serpiente de cobre, eran sanos. De la misma manera Dios, por nosotros no ser agradecidos, el día que nos mordió la serpiente y nos íbamos a morir, miramos hacia la cruz, a Jesucristo, a la serpiente de cobre que habían profetizado en el pasado, la que permite los glóbulos rojos, la que fortalece el sistema inmunológico, la que fortalece el esqueleto, la que fortalece los nervios, y ese cobre nos dio vida. Y cuando lo miramos a Él en la cruz, entendimos que Él fue fiel en lo poco y Dios lo pone en lo mucho, y que nosotros fuimos fieles en lo poco y que Él nos pone en lo mucho también. Qué interesante cómo la historia no se desconecta de lo que el cielo, qué interesante que la historia no se desconecta de lo que el cielo ha hablado. Tiene sentido. Algo que un médico le puede decir, que usted tiene cobre, cuando el doctor le diga que usted tiene cobre y tiene hierro, usted va a tener sentido, va a tener un entendimiento espiritual y dice: yo sé por qué tengo cobre y por qué tengo hierro en mi cuerpo, doctor. Yo sé por qué los glóbulos rojos están bajitos, por qué el sistema inmunológico está bajo, por qué los nervios están como que estoy nervioso, por qué los huesos. Te falta cobre. Te falta ser fiel en lo poco. Tienes que dejar de quejarte y mirar a la serpiente para que te dé cobre y los glóbulos rojos aumenten, el sistema nervioso se fortalezca, los huesos también se fortalezcan, el sistema inmunológico se fortalezca, porque cuando hay carencia en esas áreas es porque falta cobre. ¿Y de dónde vino el que haya que mirar a la serpiente de cobre? Los desagradecidos fueron mordidos por serpientes y miraban la serpiente de cobre. Así que cuando hay falta de agradecimiento, hay serpientes que te están mordiendo, pero qué bueno que ya no está la serpiente de cobre, que está el Hijo de Dios, Jesucristo, y lo podemos mirar. Así que muchas veces vienen a morder muchas cosas y a intoxicar el cuerpo de alguien, es por la queja. Fue la queja lo que trajo este gran daño a la nación de Israel. En la edad de bronce, los sumerios forjaron ejércitos poderosos con bases en arma de bronce. Luego los hititas introdujeron un nuevo material que revolucionó la humanidad: el hierro. El hierro no derrocó al bronce por ser más resistente. El hierro derrocó al bronce porque el hierro se halla en mayor abundancia. Y cuando hay abundancia de un material, el precio es más bajo. Entonces tenemos la edad de piedra, tenemos la edad de bronce, tenemos la edad de piedra, la edad de cobre, la edad de bronce y la edad de hierro. Y el hierro transformó. Usted está asociando esto con lo que vimos el domingo: el hierro, el bronce, el hierro, porque hay en abundancia. Pero el hecho de que haya en abundancia un material y se ponga más barato no significa que ya no valga. Todo lo contrario, el que es fiel en lo poco,
Dios lo pone en lo mucho. El bronce fue la primera aleación de importancia obtenida por el hombre y da su nombre a la edad de bronce. ¿De dónde sale el bronce? ¿Del cobre, el zinc o el estaño? De ahí sale. El bronce representa la humanidad de Jesús, que fue sacrificado por nosotros para quitar nuestros pecados. Ahora, ¿sabe usted por qué la serpiente era de bronce? ¿Ya sabe usted por qué la serpiente era de bronce? Representaba a Jesucristo. Pero ¿ya sabe usted de dónde viene el material, el bronce? ¿De la aleación de qué? Del cobre y el estaño. Es una mezcla. La serpiente era de bronce, era una aleación porque era unir la humanidad del Hijo de Dios con la humanidad del Hijo del Hombre. Por eso fue la serpiente de cobre, pero a la misma vez reconocida como serpiente de bronce. Era de cobre por su esencia, pero de bronce porque se mezcla la humanidad del Hijo de Dios con la humanidad del Hijo del Hombre. Por eso es bronce, porque es una aleación, pero siendo más el Hijo de Dios que siendo el Hijo del Hombre. El bronce representa la humanidad de Jesús, que fue sacrificado por nosotros para quitar nuestros pecados. Muy bien, no se pierda. ¿Cuántos han escuchado del tabernáculo de Moisés? ¿Cuántos saben acerca del tabernáculo de Moisés? Después de entrar, no me voy a detener allí, lo primero que se encontraba era el altar de bronce. El altar de bronce, cuadrado, 5 por 5 de ancho, 5 significa gracia, 3 de alto, la deidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tenía unos cuernos en las esquinas, una parrilla donde se ponía el animal sacrificado. Allí era donde se ponía el animal sacrificado para expiación por los pecados, se degollaba la sangre y todo lo demás. Era lo primero que se hallaba. ¿Era el altar de qué? De bronce. O sea que el altar de bronce es la primera experiencia del pecador y el primero en importancia. Todo nuestro acercamiento a Dios tiene que ver como fundamento un sacrificio. Cada que nosotros nos acercamos a Dios hay un fundamento. ¿Cuál es ese fundamento? Sacrificio. Cada ocasión que usted le quiera decir a alguien, acérquese a Dios, háblele de sacrificio. El altar de bronce era el lugar donde se hacía el sacrificio y se vertía la sangre. El altar, la sangre y el sacerdote. Todo esto está hablando de Jesucristo. Al altar de bronce, el altar, Jesucristo como sacrificio vivo, la sangre que se derramaba y el sacerdote. Jesucristo fue el sumo sacerdote. Así que el altar, estaba el altar, se hacía un sacrificio por un sacerdote. Jesucristo ocupa esas tres posiciones. Él es el altar, el templo del Dios vivo es el altar. Él fue el sacrificio y a la vez el sacerdote. La Biblia dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nuestras debilidades. O sea que el altar de bronce, nuevamente vemos cómo el bronce representa o nos habla de Cristo. Pero Cristo como objeto de juicio de Dios sobre el pecado. Porque ¿qué significa el bronce? Hemos hablado, tenemos que amar en... Ahí está la clave. Se lo dijo muchas veces. Ahora tiene una base. Porque el bronce habla de juicio sobre el pecado. Cuando vino el altar de bronce por primera ocasión, ¿fue para qué? Para juzgar el veneno de las serpientes que habían mordido a los israelitas. Lo vino a juzgar. Cuando Jesucristo vino como altar de bronce, la primera experiencia del pecador, vino a traer ¿qué? ¿Vino a qué? A traer un juicio, a juzgar el pecado. Entonces por eso se habla de amor en bronce. Por eso se habla de amor en justicia. Porque el bronce es tipo de justicia. Y Jesucristo vino a hacer ¿qué? Vino a hacer justicia, viene a hablar de sacrificio. Entonces tenemos la altura de 3 codos, vemos que su base es 5 por 5, demostrando la gracia. Se me olvidó decirle que tiene
4 esquinas es plano porque representa los 4 puntos cardinales, o sea que abarca toda la tierra. ¿Y qué vemos en este altar? Escríbalo si quiere. Lo primero que Dios hace por nosotros cuando venimos a Dios, esto le sirve para que evangelice, para que le predique a alguien del evangelio. Lo primero que vemos es la propiciación. O sea, él dijo, yo me ofrezco, yo soy propicio por el pecado de ellos. Hay una propiciación, es lo primero, propiciación. O sea, hay una ofrenda por ese pecado, una propiciación. Luego vemos que hay una sustitución. Usted era culpable y usted tenía que morir, pero él dice, no, yo voy a morir. ¿Cómo se lo explico? Traen a un hombre enfrente del juez y el juez dice, de acuerdo a lo que usted hizo, usted merece la pena de muerte. Luego el juez se quita su traje, se baja de su estrado, quita del lugar a la persona que estaba allí y dice, yo voy a recibir el castigo por él. ¿Y por qué? Porque ese es mi hijo. Entonces él vino a hacer una sustitución. Nosotros éramos culpables, pero él, como nuestro padre, envió a su hijo, nos quitó a nosotros del lugar y él recibió el castigo nuestro. Una sustitución. Luego vemos una reconciliación. ¿Por qué? Porque a través de la propiciación, me ofrezco, la sustitución, hay una reconciliación. Ahora sí tenemos una comunión con Dios gracias a Jesús. Y por cuarto, número 4, un rescate. Entonces el primero es propiciación, sustitución, reconciliación y nos rescató. Es fácil predicarle a alguien del evangelio. Usted necesita una propiciación, usted necesita una sustitución, usted necesita una reconciliación y usted necesita un rescate. Todo esto a través de lo que hacía Moisés con un altar de bronce, una serpiente de bronce, un altar de bronce representando a Jesucristo. ¿Sí ve cómo se conecta lo que se habla en el antiguo pacto con lo que se dice en el nuevo? ¿Sí ve cómo la historia no es desconectada, sino que es entrelazada, como si fuera un tejido? Es entrelazada, y cuando uno la entiende, uno puede unir y dice, ya entiendo el significado del tabernáculo, ya entiendo el significado del altar de bronce, la serpiente de bronce, ya sé esto hacia dónde lleva. Éxodo capítulo 30, versículo 18 al 21, traducción, lenguaje actual. ¿Continúa aquí? Éxodo 30, ¿qué número? Éxodo 30, 18 al 21. ¿Sabe qué estamos haciendo aquí con esto? Una frecuencia de fe. O sea, no está pasando usted ni por un cementerio, ni por una casa funeraria. Está sentado en un lugar donde se está soltando una frecuencia de fe. Y así como siente cosas feas al pasar por otros lugares, aquí siente cosas muy diferentes. Está ya Éxodo 18, 30, 18, 21. Dice, quiero que hagas un recipiente de, sabemos que cuando habla de bronce habla de cobre, se refiere al cobre, con una base del mismo metal, llénalo de agua y colócalo entre el santuario y el altar. Santuario, aquí, altar, que lo acabamos de ver en la fotografía, de este lado. Entonces, llegaba y cruzaba la puerta, que eran unas cortinas, rojo carmesí, entraba por las cortinas, se encontraba el altar de bronce, luego del altar de bronce se encontraba el recipiente o la base de bronce con agua, y luego de eso el santuario. Repito para los de este lado. Llegaba, abría las cortinas, rojo carmesí, cruzaba por las cortinas, porque él es la puerta, pues, cruzaba, se encontraba primero la primera experiencia del pecador, el altar de él. El altar de bronce, sabe lo que significa, y luego seguía al recipiente de bronce que tenía agua. Luego del recipiente de bronce seguía al santuario. Y el próximo versículo, para que Aarón, que era sacerdote, y sus hijos se laven las manos y los pies
cada vez que entren allí. Aquí llegamos a la clave de lo que le dije a usted, que le es de ayuda el día de hoy para quitarse el polvo de la incredulidad, la enfermedad y la escasez de este mundo. Entonces preste atención. También deberán lavarse las manos y los pies cuando se acerquen al altar para presentarme las ofrendas que deben ser quemadas. Esta es una ley que Aarón y sus descendientes deberán obedecer siempre. Si la cumplen, ¿no qué? No morirá la fe, no morirá, no habrá muerte para la prosperidad, no habrá muerte. Dice, si lo hacen, no morirán. Pero primero pasamos por el altar del sacrificio siguiente. Entonces, ningún sacerdote podía ministrar sin lavarse. Juan, capítulo 15, versículo 3. Entonces, tenían el altar del sacrificio, degollaban el buey, quedaban manchados. Luego tenían que pasar y habían unas saliditas de agua y ellos se lavaban ahí con ellas. El agua era como un espejo, se podían reflejar allí donde estaba sucio. Se lavaban las manos, se lavaban los pies y luego podían entrar al santuario, que es la mejor parte. El lugar santo, el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Ustedes ya están limpios gracias al mensaje que les he anunciado. Jesús, al despedirse, preparó una última cena, hizo preparar una última cena. Y él vio, y él tomó la palangana con el agua y una toalla y fue a lavarlos, los pies. Se lavó las manos, él se lavó las manos y le lavaba los pies a los discípulos. ¿Se acuerda usted que cuando lo leyó que dijo Pedro, no, pues lávame todo? Y él dijo, no, ustedes ya están limpios gracias al mensaje que les he anunciado. O sea, yo solo les voy a lavar los pies. Efesios 5, 25, 26, nueva versión internacional. Preste atención, que si se pierde esto, vamos a tener que repetirlo. Esposos, espere, estamos hablando de Cristo. Estamos hablando de Cristo como la serpiente de bronce, Cristo como aquel que murió por nosotros. Estamos hablando que el bronce tiene cobre. Estamos hablando del altar de bronce. Estamos hablando de la fuente de bronce. ¿Está aquí? Y ahora, pastor, ¿esto todo qué tiene que ver con la familia? Tiene que verlo todo. Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Usted debería estarle diciendo a su esposo, ¿sí leyó bien? Vuelve para atrás, porque algunas mujeres quieren todavía seguir orando y ayunando cuando aquí tienen la oportunidad de declarar palabra. Dice, esposos, amen. ¿Usted vio cómo se entregó Cristo en el altar en la serpiente de bronce en la cruz? ¿Usted vio cómo se entregó Cristo proféticamente en el altar de bronce? ¿Usted vio cómo Cristo vino y murió por nosotros? Y luego dice, esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Ay, por ahí había un discurso de esos cursis. Yo la amo tanto que doy la vida por usted. Y en sí no sabían lo que estaban diciendo. En realidad dice que el esposo da la vida por la esposa. Por eso tienen que dejarle la autoridad al hombre. Por eso tienen que permitirle ser cabeza de la iglesia. Digo, cabeza de la iglesia es Cristo y Cristo es la cabeza del esposo. Por eso tienen que permitirle ser cabeza del hogar. O sea, ahora bien, este es el esposo que está sujeto a la autoridad de Cristo. Porque un esposo que no está sujeto a la autoridad de Cristo, usted tiene la libertad de no sujetarse a él. Porque imagínense que un día le diga, ya no se congrega, porque yo soy la autoridad. No, usted no es autoridad, porque Cristo no es su autoridad. Si Cristo es su autoridad, usted es mi autoridad. ¿Quedó claro allí? ¿Y se entregó por quién? ¿Usted se entrega por su esposa? Señor, permíteme vivir más años para poderles enseñar.
¿Usted se entrega por su esposa? No, en serio. ¿Usted se entrega por su esposa? ¿Y con ese ánimo se entrega por ella? ¿Se entrega o no se entrega? Porque la fe viene por el oír, aunque sea dígalo por fe, a ver si un día se lo cree. Dios mío. Y luego sigue. Para hacerla santa, el altar del agua, el altar de la fuente de bronce, para hacerla santa, él lavándola con agua mediante la palabra. Entonces leamos el 25 y el 26 rápido. Vuelve al 25. Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó la iglesia y se entregó por ella, para hacerla santa. Él la purificó lavándola con el agua por medio de la palabra. ¿Cómo hizo Cristo con nosotros? Nos lavó, nos purificó. Pedro dijo, lávame todo. Y él le dijo, no, ustedes ya están limpios. Yo ya los purifiqué, la sangre, yo ya los limpié. Solamente permítame quitarles el polvo de los pies. Permítame lavarle los pies solamente. Permítame lavarle se lavó las manos, con manos limpias le lavó los pies a ellos. Entonces, la sangre de Cristo nos limpia de nuestros pecados y el agua del polvo de este mundo. Pastor, ¿y es que el polvo de este mundo tiene algún poder? Sí. Cuando Jesucristo le dijo a los discípulos, vayan a un lugar y si allá no lo reciben, usted sacúdase el polvo de los pies y va a ser más tolerable el castigo para Corazín, y empieza a nombrar ciudades, y se va a hacer más tolerable el castigo para ellos que para los que ustedes se sacudieron el polvo. Si ve que Él nos llama a sacudirnos el polvo, es serio. Cuando un profeta en algún lugar, sea para una vida, para una casa o para un territorio, se sacude el polvo de los pies. Si alguno le tiene miedo al brujo que le corta la cabeza a una gallina y saca sangre y la tira y le dice maldiciones, la gente se llena de miedo. Pero la gente también tiene que tener temor cuando un hombre de Dios va a algún lugar y se sacude. No como un acto de rebeldía, de venganza, humanamente, porque eso sería hechicería, sería como los brujos. Pero una persona, un profeta guiado por Dios, se sacuda el polvo de los pies. Eso es para que usted se meta en ayuno y clame por misericordia. Eso se lo dijo Él en el nuevo pacto a los discípulos. Entonces dice que Jesús con su sangre nos purificó, nos limpió. Con su sangre nos limpió. ¿Y con el agua qué? Y con el agua nos quita el polvo. Hay polvo que se tiene que sacudir porque es de juicio. Y hay cosas que se tienen que sacudir porque traen juicio. Y nosotros estamos en este mundo y hay cosas que se nos pegan por los pies y usted se las tiene que sacudir. Hay algunos que tienen entendimiento y cuando van a ciertos lugares que uno tiene derecho a ir porque Dios creó todo, hay algunos con entendimiento que cuando salen toman agua, disfrutan del lugar y al salir dicen, no, espere, Señor, nos limpiamos. La palabra de Dios lo enseña. Y usted coge y se limpia y dice, yo me limpio. Un acto en Dios de obediencia. Lava, limpia. Usted no sabe qué había allí que se pueda pegar. Usted no sabe qué territorio se está pisando, donde pisaron los indios, los brujos, los hechiceros. Sitios con tanta antigüedad, sitios viejos del 1800, 1700. Usted no sabe qué pasó por ahí. Y usted sí tiene que sacudir ese polvo. Algunos entran a un hospital y cuando salen del hospital ponen agua sobre sus zapatos. Algunos entienden ahora cuando entran a un hospital y dicen, Señor, ponemos pisos de bronce porque caminamos sobre la sangre de Cristo. Eso la palabra de Dios nos lo enseña, que eso nos limpia, eso nos purifica. Sale usted de lugares de tanta incredulidad, de tanta falta de temor de Dios. Usted lo que hace es y se limpia. Eso fue lo que hizo Jesús con sus discípulos. Pastor, ¿y por qué? Porque la prueba que venía era muy difícil para ellos.
Y Jesús dijo, viene un ataque de tanta incredulidad, yo voy a limpiar los pies de ustedes, yo voy a purificar los pies de ustedes para que no se les vaya a pegar. Y no mire solamente lo que ellos hicieron cuando Jesús fue capturado, mejor mire lo que ellos hicieron después de que Él resucitó. Fueron fieles. Hebreos 11 nos habla de ellos como héroes de la fe. Continúa acá. Entonces en la cruz la sangre nos reconcilia con Dios y el agua para limpieza y comunión para servirle a Dios. ¿Quiere ir más profundo? ¿Qué tiene que ver esto con la esposa? ¿Qué tiene que ver esto con la visión eterna? Que nosotros somos los encargados de purificar nuestras casas, porque todo entra por esta cabeza. Y si la cabeza está sana, el cuerpo está sano. Y es la responsabilidad del hombre, de la autoridad de esa casa que se somete a Cristo, estar purificando y desintoxicando el cuerpo. Ahora bien, si el esposo que usted tiene anda al revés, antes por la misericordia de Dios, las mujeres han sobrevivido. Porque es que de aquí, ese es el que viene a purificar, es el que viene a lavar. Un hombre que se levanta con el sacerdocio correcto, con el entendimiento correcto, lleva una familia que es imparable en Dios, imparable en la fe, imparable en la prosperidad, imparable en la salud. Un sacerdote que tenga el entendimiento claro y que purifique su esposa, dé su vida por ella, va a tener una familia que tiene visión eterna. Pastor, y las que no tenemos el esposo así, usted lo va santificando. Lo que dice lo está tratando como de apartar, a ver si un día entiende. Pero no se desanime. No lo digo por ustedes, pero se lo digo a ustedes. Juan capítulo 13, versículo 4, 5 y 10, traducción lenguaje actual. Se le dijo, Pedro, solamente los pies han sido manchados, ya lo demás está purificado, déjame solo lavarte los pies. Por eso mientras estaban cenando, Jesús se levantó de la mesa, se quitó su manto y se ató una toalla a la cintura. Luego echó agua en una palangana y comenzó a enjuagar los pies de sus discípulos y a secárselos con una toalla. El 10. Jesús le dijo, el que está recién bañado está totalmente limpio y no necesita lavarse más que los pies. Y ustedes están limpios, dígalo duro, dígale, lo dice por mí. Dígale al de lado, lo dice por mí. Leámoslo de nuevo. Y no necesita lavarse más los pies y ustedes están limpios, aunque, y dígale al de lado, lo dice por mí. Dígale, no, fue por Judas. No era por usted, era por Judas que lo estaba diciendo. Así como los sacerdotes lo debían hacer antes de entrar al santuario o acercarse al altar de bronce, así los sacerdotes debían hacerlo y así nosotros también debemos hacerlo. Puede ponerse de pie. ¿Es bronce? Es bronce, sí, pero está compuesto es por cobre. ¿Entendió? Altar de bronce, gracia, deidad, su longitud, su altura, su gracia. ¿Y qué tiene que ver esto? Tiene que ver que usted tiene una esposa a la que tiene que lavarle los pies, una esposa que tiene que estarla cuidando, descontaminándola del polvo que se pega. Y si usted cree en Dios que debe llegar a casa y desintoxicar a su esposa y limpiarle los pies, hágalo. Hágalo. La visión eterna que tenía Dios para Adán y la mujer se perdió a causa de que había una mujer que estaba ya intoxicada, y fue ella la que le abrió camino a la serpiente para que derribara la cabeza. ¿Lo recuerda? Y si usted cree que debe llegar a casa y lavar los pies de su esposa para purificarla, hágalo. Si usted cree que un día el diablo viene a decirle que se debe sujetar a su esposo cuando su esposo no se sujeta a Cristo, dígale al diablo, no sea mentiroso. Si él se sujeta a Cristo, yo me sujeto a él. Pero si él no se sujeta a Cristo, yo no me sujeto. Sujétese a Cristo, pero no se sujete a él. Una esposa rebelde, no es rebelde, es obediente porque se sujeta a Dios.
se sujeta a su marido, se sujeta a su hacedor. Ahora bien, usted quiere sujetar a su esposa, pues sujétese a Cristo. ¿Usted qué pensó? Que sin buscar de Dios, sin tener temor de Dios, sin purificarla, sin ser una autoridad, sin amar a Dios, iba a poder someter a su esposa y a sus hijos. Se equivoca. Se equivoca. No lo va a poder lograr. Pero el día que usted se sujete a Cristo, su esposa se va a sujetar a usted. Puede estar la temperatura a 15 grados o menos 15 bajo cero, y usted tiene el café caliente y ella sale a la puerta y pone el café afuera para que usted se le enfríe y se lo sirve. Cuando usted se sujete a Cristo, de lo contrario se va a quemar la lengua, que no va a salir afuera. Pero la idea es que aquí todos estamos sujetos a Cristo. La idea es que aquí nosotros damos la vida por ellas, porque somos los responsables. Así que no se meta, mujer, que aquel que le dijeron que tiene que dar la vida soy yo, no usted. No se meta, déjeme, yo respondo. Creo que aquí todos estamos en esa misma frecuencia, en ese mismo sentir. Creo que aquí todos vamos a purificarle los pies a ella, a lavárselos, porque hay tantas cosas que la serpiente quiere traer para abrirse camino. O sea, yo creo que todos aquí estamos haciendo lo que es correcto y entendemos que el año 2020 es un año de visión eterna, es un año de familia. Se establece el orden de Dios, lo torcido se endereza y vamos a crecer saludables como familias con entendimiento. No menguamos en la fe. Yo le creo a Dios, pero sé que la serpiente se quiere oponer. No se preocupe, eso es evidencia de que voy por buen camino. Tengo salud, no hay enfermedad. Tengo abundancia, no tengo escasez. Y el que quiera estar enfermo, el que quiera estar pobre, entonces está del lado equivocado. Pero usted y yo estamos del lado correcto, porque si creemos que nos plantó en un Edén, y en un Edén donde está el diseño correcto. ¿Usted lo cree? Señor, sánanos, límpianos con tu sangre. Límpianos, Señor, lávanos más y más de nuestro pecado y nuestra maldad. Así como nosotros purificamos a nuestras esposas, Señor, purifícanos tú a nosotros. ¿Sabe que Dios me ha hablado a mí esta tarde? Que hay ministerios donde no es el esposo el que gobierna, sino la pastora. El cuerpo es el hombre y la cabeza es ella. Ministerios donde usted ve que la que manda es ella, que la que todo lo dirige es ella. Cuando usted la mira a ella, ella es la que manda para todo, ella es la que hace todo, ella es la que dirige, ella es la que controla. Usted ve un hombre sujeto. Pero usted dirá, ese es el problema de esas iglesias, pastor. No, no es el problema de esas iglesias. Son serpientes que se están abriendo caminos a través de esos ministerios para hacer daño a otros ministerios. Y nosotros tenemos que tener entendimiento de que esto no es machismo, es palabra de Dios, es orden de Dios donde hay beneficios. Y hay ministerios que donde manda es ella es la que manda. Y si usted la mira diría, este ministerio está porque es ella, no por él. Y esos ministerios le están abriendo una brecha a la serpiente, porque están removiendo cabezas y autoridades, y andan sigilosamente en medio de las ciudades, en medio de los estados, en medio de las naciones. Y usted dirá, pastor, pero son ministerios que pueden crecer. Sí, Jezabel tenía más de, ¿cuántos? 800 brujos y hechiceros que comían a la mesa de Jezabel. 400 que adoraban a Baal y 400 que adoraban el poste sagrado. Sí, claro. Y tenía al rey a su favor y gobernó. Y su hija, ella gobernó en Israel y su hija gobernó en Jerusalén. Y se abren brechas, pero se levantan autoridades como las de Jehú. Autoridades como Jehú se levantan para buscar esas serpientes y parárseles en la cabeza. Y hoy en el nombre de Jesucristo le cerramos las puertas a la serpiente a través
de esas mujeres que le han dado lugar para gobernar dentro de la iglesia y luego querer gobernar dentro de todo el cuerpo de Cristo. No toleramos mujeres que quieren gobernar sobre ministerios y sobre familias. Y cerramos las puertas y blindamos este ministerio y blindamos la ciudad de Lowell y el estado de Norte de Carolina, porque nosotros no vamos a estar en contra del diseño correcto que Dios estableció. Le cortamos las cabezas a serpientes. Liberamos a esas pastoras ahora mismo. Vuelven en sí como el hijo pródigo. Levantamos a esos sacerdotes, levantamos a esos pastores para que tomen autoridad, para que puedan gobernar conforme al diseño correcto de Dios. No toleramos a las serpientes que quieren ser cabezas en medio de un ministerio y una casa. En el nombre de Jesucristo. Y si usted lo ha intentado hacer, mujer, un día, dígale: Señor, te pido perdón y me humillo delante de ti. Quien gobierna en mi casa, Señor, es el que se somete a tu autoridad. Y usted como hombre, usted dice: yo estoy dispuesto a dar mi vida por ella como Cristo dio su vida por la iglesia. Y yo estoy dispuesto a continuamente a tener agua, ríos de agua viva que fluyen dentro de mí para purificarla. No necesariamente usted tiene que ponerle agua a ella, pero si en su interior hay ríos de agua viva, usted le pone las manos en los pies y le dice: te purifico de este día tan difícil, te purifico de los retos, te purifico del susurro de la serpiente que te quería hacer levantar en mi contra y en contra de la casa. Te purifico hoy en el nombre de Jesús. Y diga conmigo: nos levantamos con visión eterna.